medio de tiempos grises donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. Corazones que han dejado de palpitar, alejando tu palabra, se han venido a cauterizar. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Aunque la tormenta aumente y no se mire salir el sol, el calor de la palabra cubrirá nuestro corazón y no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Gracias, Padre. Quiero poner este precioso tiempo en tus manos, Señor, porque tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. Te necesitamos. Sé tú, Señor, hablando a tu iglesia, a tu cuerpo, Señor. Sé tú hablando a nuestro corazón, Señor. Yo me niego a mí misma delante de ti, Señor. Yo no sé lo que voy a decir, pero tú sí lo sabes, Señor, porque tú eres el que conoce todos los misterios, la plena sabiduría, Señor, la abundancia del conocimiento y la ciencia solo a ti te pertenecen, Señor. Yo me entrego en esta hora a ti. Limpia, Señor, todo este ambiente, Señor, en los hogares, Señor, de cada uno de los hermanos que están aquí, en mi hogar, en el hogar de cada uno de los que van a escuchar, Señor, esta administración, que seas tú, Señor, limpiándolo todo para que en santidad, en honor, en majestad y en reverencia, Señor, podamos recibir tu palabra, Señor, que no esté adulterada, Señor. Yo pongo mis cuerdas vocales en tus manos, Señor. Sé tú, Señor, derramando gracias sobre mí para hablar con sazón, con luz, con gracia, Señor, con esa gracia, Señor, que como la compartía Jesús su palabra, Señor, con reverencia, Señor. Vengo delante de ti para pedirte que me ayudes, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, Señor, que me des sabiduría, Señor, y me ayudes, Señor. Me muestre, Señor, en el momento que ya tengo que parar, Señor, porque quizás este tema de hoy es el más largo, quizás lo tenga que partir en dos, así que te pido, Señor, que me ayudes, Padre, en el nombre de Jesús te lo ruego, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame, Señor, porque te necesito.
necesitamos. Gracias porque tu Santo Espíritu ha sido derramado hoy de una forma preciosa en medio de nosotros. Yo sé, Señor, que eres tú el que quiere hablar, Señor, eres tú. Así que sé tú hablando, Señor. He aquí tu sierva. Hágase en mí conforme a tu voluntad, Señor. Hágase conforme a tu voluntad en cada uno de los que escuchan esta palabra, Señor. Que sea de bendición y de edificación, Señor. Que sea tu santísima presencia, tu majestad, tu gloria, Señor. Tu gracia derramada, Señor, en tu palabra, y que el Espíritu Santo sople de los cuatro vientos vida a esta palabra, Señor, para que sea recibida con fe, Señor, con humildad y con mansedumbre en el nombre de Jesús. Yo te lo ruego, Padre. Yo te lo ruego, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, que Dios les bendiga. Que sea el Señor, en el nombre de Jesús, tomando el control de este tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bueno, que Dios les bendiga. Soy Maribel Flores. Que el Señor bendiga su palabra. Voy a elaborar una serie porque el tema es muy largo y se va a llamar Salvos para servir a Dios. Damos gracias al Señor porque solamente si somos salvos, porque si somos salvos, porque si somos hijos de Dios, herederos y coherederos, si somos guiados por su Santo Espíritu, si somos parte de su reino, si hemos sido salvados por Jesucristo, es que le podemos servir, porque para poderle servir al Señor necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, para que nuestra carne se niegue delante de Él y sea Él el que nos llene de su Santo Espíritu y nos utilice. Es hermoso porque esta era la última parte de la serie, pero de alguna manera tan gloriosa. Ayer durante todo el día, cuando hablaba Tatiana, el pastor Germán, cuando oraban todos, era increíble porque justamente yo estaba intentando armar la palabra y yo estaba justo en un punto y la hermana oraba sobre ese punto que yo estaba. Yo decía, wow, Señor, es increíble cómo el Señor confirma que era la palabra, porque por un momento dudé y no la quería compartir, iba a hacer otra cosa porque no pensé que me diera tiempo. Pero el Señor ha sido bueno y me ha ayudado y le doy gracias al Señor. Y gracias a Dios que Alejandrita me ayudó anoche con los versículos, entonces pude montarla un poco para que el Señor me ayude. Y en el nombre de Dios, de verdad, yo pongo esta palabra en sus manos. Vamos a empezar con Juan 1. La hermanita Alejandra la va a poner en la pantalla para que la vayan leyendo. Al principio voy a leer corrido porque esto es como una especie de introducción. Vemos como el testimonio de Juan se difumina, exaltando siempre a Jesucristo. Asimismo nos pasa a nosotros en el servicio. Nuestras propias vidas se difuminan. Y es Él el que brilla, Él es el que resalta. El verbo hecho carne. Ya sabemos que Jesucristo es el verbo que se hizo carne. Por eso es que su Santo Espíritu reposa sobre la palabra, porque Él es el verbo. En el principio era el verbo. Él era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que Jesucristo estaba con Dios, es Dios y estaba con Dios Padre. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesucristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Perdóneme, no sé por qué esta palabra me toca demasiado. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso que Él ahora está en nosotros y las tinieblas tampoco prevalecen en nosotros. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ya sabemos que Juan es un nacimiento milagroso. Su madre no podía tener hijos y el Señor le dio un hijo llamado Juan. Él fue lleno del Espíritu Santo cuando se encontró con María. Cuando se saludaron, el Espíritu la llenó en su vientre. Así como el Espíritu Santo nos ha llenado a todos nosotros para servirle, para seguirle, para honrar y glorificar su nombre. Este vino por testimonio
para que diese de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Esa luz, hermanos, ha venido a nosotros, para que esa luz que mora en abundancia a nosotros pueda hacer que otros crean en el Señor. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Venía a este mundo. Esa luz del Padre vivía en Cristo para alumbrar el mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue por Él hecho, por Jesucristo. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan aquí estaba haciendo alusión de aquellos que muchos dentro de la nación de Israel de sus días, muchos creyeron en Jesús como el Cristo, el Mesías de Dios, y lo recibieron. Pero hay otros que no lo recibieron, lo rechazaron. Pero gracias a eso nosotros hemos podido ser injertados en la vid que es Cristo. Es un regalo que hemos recibido por gracia. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos somos nosotros, hermanos. Los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso somos llamados hijos de Dios. Porque ha sido el Espíritu Santo el que nos engendró, el que nos sacó de muerte a vida. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, aquel que viene después de mí es antes de mí, porque él ha existido desde la eternidad, desde siempre, porque era el primero que yo, el primogénito de la creación, como dice la palabra, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Nosotros tomamos de esa gracia, por ella vivimos, hermanos. Tomamos de esa plenitud que es de Cristo, que se derrama sobre nosotros de una forma admirable y milagrosa. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Por su gracia estamos aquí. Por su gracia podemos clamar a Abba Padre. Por su gracia podemos orar. Por su gracia podemos compartir la palabra. Por su gracia la podemos entender. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Padre lo sacó de su seno para enviarlo aquí con nosotros, para que nosotros le conociéramos. El testimonio de Juan Bautista. Este es el testimonio de Juan, porque Juan, como tú y como yo, hemos sido llamados para servirle al Señor. Y por eso es que testificamos del Señor. Este es el testimonio de Juan, el tuyo, el mío. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? ¿Para qué demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Quiénes eran los que los enviaban? Los que los querían perseguir y los que los querían arrestar. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: ¿cómo puedes decir tú y puedo decir yo?
Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Interesad en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, porque ellos eran religiosos. Querían pillarlos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, porque no le reconocían. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betárbara y al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, el Cordero de Dios. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Él es el único que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan, dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, que permaneció sobre él. Y ese Espíritu ahora reposa en nosotros, los que somos sus hijos. Y yo no le conocía, como tú y yo tampoco le conocíamos, porque Él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hermanos, cuando Jesucristo murió y resucitó, ¿cuál fue la promesa que se nos dio? Que descendería el Espíritu Santo sobre nosotros, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro amigo, nuestro compañero. Y ahora ese Espíritu reposa en nosotros. Así que nosotros también podemos bautizar, porque su Espíritu reposa en nosotros como reposó en Jesús. Porque Él es el Verbo, Él es Dios. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y aquí vienen los primeros llamamientos a servir, hermanos, porque Jesucristo fue el primero, hermanos, el primer ejemplo que nosotros tenemos de servicio, porque Él no vino a servir, no vino a ser servido, vino a servir y a servirse por la humanidad entera. Y fue Él que llamó a los primeros discípulos. Al día siguiente, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaban por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y volviéndose que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón y Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que es traducido el Cristo. Y les trajo a Jesús, y mirándolo a Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y aquí vemos también cómo Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme, como te ha dicho a ti y a mí, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
fue llamado, pero cuestionó como Tomás. Y mire lo que le dice Jesús. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe, ven y ve, como tú y yo le decimos a muchos, ven y ve, ven y ve, ven y ve, la verdad que me hizo libre, la verdad que te puede hacer libre. Cuando Jesús vio a Natanael, porque Natanael era un hombre culto y conocedor, que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo, Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Hermanos, Jesucristo siempre nos vio antes de que le conociéramos. Sus ojos fueron puestos en nosotros, Él nos veía, hermanos, y Él ya nos tenía en cuenta. Señor, gracias, Padre. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Aquí le dice como a Tomás, porque dijo, mientras no vea yo la marca en sus clavos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no creeré. Así repuso Tomás. Y fue cuando Jesús le dijo, pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, hombre de poca fe. Señor mío, Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído. Pero Jesús le dijo, dichosos, esos dichosos somos tú y yo, los bienaventurados, que no han visto y sin embargo creen. Fíjense que la hermanita Eriquita oraba sobre esto, que nosotros sin verle creemos, somos bienaventurados sin ser dignos. Y él le dijo, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. A nosotros nos es concedido este misterio, hermano, poder sentir como los ángeles de Dios suben y descienden, como el Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros. Vamos a Juan 2, las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, la bienaventurada madre de Jesús. Y se fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, que ya sabemos que el vino representa la manifestación del Espíritu Santo. Y la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Aquí ya se nos estaba manifestando, hermano, el Espíritu Santo me mostraba que aquí ya nos estaba hablando de esa necesidad, les hablaba a ellos, de esa necesidad de ese vino nuevo, esa nueva unción del Espíritu Santo para que guiara sus vidas a toda verdad y les diera dominio propio para dejar de ser débiles y sin fe, para dejar de caer en la tentación. Y Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Aún no ha llegado mi hora. Cuando llegara la hora y se consumara su muerte y su resurrección, vendría la gloriosa promesa del Espíritu Santo. Y su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que Él os dijere, porque ya estaba reconociendo la autoridad que estaba impuesta sobre Cristo. No era ninguna virgen a la que le teníamos que pedir, era Cristo, es el único Dios verdadero a quien tenemos que pedirle, porque solo en Él está la plenitud de la vida, el gozo, la paz, la resurrección, la vida eterna, la salvación, el dominio propio, el amor, la bondad, la mansedumbre, la humildad, el dominio propio. Así tenemos que ir nosotros, como amada iglesia. ¿A quién tenemos que ir? A Jesucristo, no a los hombres, ni a ningún santo, a Jesucristo. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos.
en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. El 6 es mencionado, el 6 es mencionado 199 veces en la Biblia. El 6 es el número del hombre, porque el hombre fue creado el 6º día de la creación. El 6 está más cerca del número 7, que es el número de la perfección. Es el número del hombre en su estado de independencia, sin el cumplimiento del eterno propósito de Dios. No es glorioso, hermano, como la palabra habla. Cierto día nuestro Señor fue a una fiesta, a ese matrimonio de Caná. Caná significa el lugar de las cañas. Y vemos que Jesús más adelante habla de esta caña. Allí el Señor Jesús realizó su primer milagro. Allí estaban esas 6 tinajas de agua. El agua que fue transformada en buen vino por nuestro Señor, ese vino que necesitamos. Esto muestra la gran belleza como el hombre es representado por aquellas 6 tinajas en su estado vacío y débil, incluso muerto, como una piedra dura, porque somos piedras duras, que necesitamos ser llenos y transformados por el milagro del Evangelio, que viene como luz en nuestras vidas, para ser hendidos con la vida de Cristo, la vida surgida de la muerte, el que venció la muerte. Porque por más que el hombre trabaje, nunca podrá alcanzar esa perfección o la plenitud. Por eso cantamos que el trabajo jamás podrá salvarlo, no es por obra, es por su gracia. Versículo 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Esa voz es como un eco. Él sigue llenando esas tinajas de piedra, de agua, el agua de vida, el agua que sacia la sed, para que nunca más sintamos sed. Y que dijo Jesús, y las llenaron hasta arriba, a tope, a plenitud. Porque Jesús, cuando nos llena por completo. Él es la plenitud de Dios. Él nunca nos deja vacíos, siempre nos llena por completo. Y aquí nos muestra el Señor que siempre, siempre vamos a ser llenos por Él. Por eso no debemos sentirnos vacíos, más nunca vacíos, porque Él lo llena todo. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo a la maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado del agua, llamó al esposo y le dijo: pero un momento, hermanitos. Perdón, hermano. Y entonces le dijo, llamó, no sé dónde me quedé, porque Jesús le saca ahora a llevarlo al maestresala. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo: todo hombre sirve primero buen vino, y cuando ya han bebido mucho, claro, porque la gente ya no reconoce que es bueno o malo cuando están tocados por el vino, entonces saca el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Llenos de mejor vino, hermanos. Nosotros hemos sido llenos del mejor vino, que es la unción del Espíritu Santo en nosotros, hasta arriba, en plenitud. Ya no viviremos su presencia de momento, sino en plenitud, porque el Señor está derramando en este tiempo su Santo Espíritu para que seamos llenos a plenitud.
Este es el principio de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hermanos, Jesús purifica el templo. Nosotros ahora somos ese templo que él purifica, como dice la Escritura. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él y se purifica a sí mismo, así como él es puro, él nos purifica. Pero también cuando decía que, dice aquí, que estaba cerca en el versículo 13, la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas, hermanos. Ya dije antes que íbamos a hablar del azote de las cuerdas. Echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Este azote no es el mismo que usaban los romanos para infligir dolor, que aquello era para torturar. Mas el azote que usaba Jesús aquí es por medio de un pequeño objeto empleado por los cabreros y los pastores de los animales. Creo que en Colombia se llama juete, algo así parecido. Si no me equivoco se llama juete. En Juan 2:15 explica que él hizo un azote de cuerdas, aquí arriba, un azote de cuerdas que define la palabra griega que está traducida por cuerdas. No lo puedo pronunciar porque no sé pronunciar aquí, pero es como una soga de cuerdas que son unos juncos que se entretejen. También puede ser de otros materiales. Esto era en esencia unos pocos de pedazos de cuerdas, hojas de planta juntados y enredados. También se hace de cuero, ¿no? Que es el juete. Este azote de hojas de planta o azote de cuerdas se empleaba y todavía se emplea para dar así a la tierra, para golpear así el polvo de la tierra, que se sacude en el aire para ahuyentar a los animales que se descarrían. Fíjense que no es para golpear, es para como encarrilarlos, para llevarlos a su lugar, para asustarlos, apartándose del rebaño, ¿no? Para que vuelvan al rebaño. Entonces se golpea el suelo y se levanta polvo, los animales se asustan y van otra vez al redil, a agruparse. También se agita en el aire. Esto me llamaba mucho la atención porque también se agita mucho en el aire, en la cara, para alejar las moscas. Hermanos, fíjense que yo sé qué interesante, porque yo creo que el Señor hace esto en este tiempo, cuando el Señor de las moscas, quienes saben qué es, son principados y huestes que se mueven alrededor nuestro. El Señor me mostraba que Él agita su azote para alejar todas esas moscas de nosotros, porque las moscas hacen daño, hermano. Bueno, hace abundantemente claro que Cristo no estaba sacudiendo una arma, sino agitando al aire unas hojas de planta, unas cuerdas que él acaba de anudar de materiales de casualidad que estaban ahí a la mano. Y los dirigentes odiaban muchísimo a Jesús, pero ellos sabían que él tenía razón. ¿Por qué? Porque se había convertido en cueva de ladrones y de mercaderes su templo. Además de que Jesús tomó cuidado para no herir a nadie ni hacerle daño a ninguno, ni siquiera a los animales, porque ya allí también habían animales. Y por estas dos razones, ninguno de los líderes de ese templo y ninguno de los policías le refrenó. Fíjense que allá habían guardas y nadie le echó mano encima mientras él estuvo echando afuera a los animales, a los comerciantes, a los cambistas de dinero, porque se había convertido aquello en un mercado. Se había perdido la reverencia al Señor. El templo no era el templo, se había convertido en una cueva de ladrones. Y por eso Jesús, con mucho celo santo, agitó su azote, como muchas veces lo agita delante de nosotros para encarrilarnos a nosotros. Pero Él no nos golpea ni nos hace daño. Él lo hace para que volvamos, nos reunamos con la manada, con sus ovejitas, para que seamos un pueblo unido, fuerte y sólido delante de Él. Sólido, unido en el espíritu y en la verdad. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el
el celo de tu casa me consume. Aquí lo dice, el celo de tu casa me consume, hermano. Ese celo que no se aparte de nosotros, el celo por las cosas santas, el celo de Dios que siempre esté avivado en nosotros, ese temor, esa reverencia, ese celo santo. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señales nos muestras ya que haces esto? Como criticándolo. Y respondió y les dijo Jesús, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ya sabemos que aquí se refería a su muerte y a su resurrección. 3 días él moriría y en 3 días sería levantado. En esos mismos 3 días será levantado. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ya sabemos, ¿no?, de la muerte y la resurrección. Y ya vemos en el pasaje siguiente cómo ellos se dieron cuenta, porque dice, por tanto, cuando resucitó entre los muertos y sus discípulos se acordaban que le había dicho esto y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús había dicho, que tiene como subtítulo Jesús conoce a todos los hombres, te conoce a ti y a mí. Versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. No era que Jesús era malintencionado, era que Jesús ya veía los corazones. Y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y más adelante lo vamos a ver. Ahora vamos a Juan 11, en la muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, que era su amado de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, hermanos. Fíjense que él dijo que siempre se iba a hablar de ella, y siempre se habla de ella por su perfume de alabastro, que fue, el otro día leí ese pasaje y yo decía, ¿por qué siempre decimos que fue en los pies? Si es que fue derramado en la cabeza. Ella empezó en la cabeza, y ella lo derramó sobre su cabeza, y lloraba sobre sus pies y le secaba con sus pelos, con su cabello, le secaba sus pies, pero fue sobre su cabeza. Y ahí ya nos demostraba el Señor cómo sobre nuestra cabeza también iba a ser derramada la unción del Señor. Y enviaron pues a las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo, el que amas, porque Él nos ama, hermano. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando Dios nos encamina en su voluntad, hermanos, a interceder por otros, pero no por nosotros mismos, sino porque Él lo hace en la verdadera alianza de su Santo Espíritu. Es cuando Él nos manda para que Dios sea glorificado. Por eso nosotros no debemos decir con ligereza, ay, el Señor te va a sanar, el Señor te va a curar. No, a menos que el Señor te lo muestre, nosotros no podemos decirlo a la ligereza, hermanos. A la ligereza no, perdón, con ligereza, porque es peligroso hacer eso, hermano, porque estamos creando ilusiones en personas que a lo mejor no sabemos lo que va a hacer el Señor. Si el Señor no te lo ha mostrado, mejor que no. Oraremos por ellos y ya está. Jesús, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearle. Y otra vez allá, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Jesús no tropezaba porque Él era la luz y Él andaba en la luz de su Padre. Así como nosotros andamos ahora en la luz porque su luz está siendo derramada sobre nosotros. Ya nosotros no caminamos ni en las tinieblas ni tropezamos. Pero el que anda de noche, o sea, en la oscuridad, tropieza porque no hay luz en él. Pero nosotros ya no tropezamos porque nosotros andamos en su luz admirable. Y dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle.
Y dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús le decía esto de la muerte de Lázaro, porque ellos no entendían que cuando él hablaba de dormir era de la muerte. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, porque se dio cuenta que no se dio cuenta. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Y dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Aquí dice como subtítulo: Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En la Biblia, el número 4 simboliza el universo material, seguido de ceros también significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y de dificultades. O sea que aquí ya estaba como en el tope de la muerte, en la plenitud de la muerte de Lázaro, en su plenitud de descomposición. Pero esto era necesario que sucediera para que muchos creyeran. Y Betania estaba cerca, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. No podemos resaltar este versículo, hermano, porque nosotros ahora tenemos a Jesús en nosotros. Y Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Así que todo lo que nosotros le pidamos a Dios Padre, también nos lo dará, hermano. No es glorioso. No es glorioso, porque todo lo que pidamos Él no nos dará, porque así lo ha prometido, que iba a interceder por nosotros. Y nos dará mucho más abundantemente de lo que nosotros deseamos o pedimos. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, te llama. Y ella, cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él, corriendo. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y salió, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús entonces, siempre se ha dicho en este pasaje, el Espíritu Santo me mostraba, y es verdad, siempre se ha dicho que Jesús lloró por Lázaro. Y lean atentamente lo que dice aquí. Dice: Jesús, al verla llorando, al verla llorando, resalta esa frase, al verla llorando, solamente esa frase. Y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció su espíritu y se conmovió. Jesús se conmovió y se conmueve, hermano. Él se conmueve cuando tú lloras, cuando yo lloro. Al verla llorando, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Y le dijo: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró porque se quebrantó de ver el dolor de ellos. Y Jesús se sigue quebrantando, hermanos, porque si tú lloras y yo lloro, Él llora con nosotros, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros se estremece y se conmueve. Yo recuerdo una vez, esto me lo recordó el Espíritu Santo hace muchos años, estaba yo llorando, pero llorando, estaba desconsolada. Y el Espíritu me dijo: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Si yo lloro contigo. Si tú lloras, yo lloro. Si tú sufres, yo sufro. Hermanos, es hermoso, porque Él es el Consolador. Pero Él se conmueve, Él se estremece cuando tú y yo sufrimos.
Por eso debemos procurar no mantenernos allí, sino salir de allí, venir a Él corriendo para que Él nos saque de allí. Porque Él se conmueve y Él sufre, hermanos. El versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también esto a Lázaro que moría. Hermanos, una de las señales que para los judíos de que Jesús era el Hijo de Dios, que era el prometido, era que le diera vista a los ciegos, que sacara a los demonios, que levantara a los paralíticos, que los ciegos y los mudos hablaran. Y el hecho más contundente era levantar a un muerto. Por eso es que esto fue una señal contundente de que Jesucristo era el Señor. Y Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Hermanos, ya sabemos aquí que podemos resaltar la palabra piedra, porque ya sabemos que la piedra lo que simboliza esos corazones duros. Esa piedra está encima de nosotros. Ese corazón, cuando está de piedra, no puede recibir del Señor, no puede recibir la vida del Señor. Por eso Cristo vino a sacar esos corazones de piedra y a poner corazones de carne. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Siempre, eso es un eco que se repite en el mundo espiritual. Saca esa piedra, quita esa piedra, quítala. Día a día el Señor sigue diciendo, quita esa piedra, que sea sacada esa piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto Lázaro, le dijo, Señor, y es de más, porque es de 4 días. Ya sabemos que a mí me vino a la mente que también el 4 está asociado con el Espíritu Santo, en el valle de los huesos secos que sopló de los 4 vientos. Y el Espíritu me mostraba que en ese momento el Espíritu Santo también se movió de la misma manera. Desde los 4 vientos el Espíritu de Dios se movió allí para levantar a Lázaro de los muertos, para darle vida. Porque el número 4 en la Biblia está muy relacionado con la exactitud y sobre todo simboliza la plenitud. O sea, él estaba muerto a más no poder, pero ahí es donde se viene y se manifiesta la plenitud de Dios. Este número puede representar la plenitud y la simetría como la de un cuadrado, una muerte plena. Se me mostraba que era una muerte plena, o sea. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Fíjense ustedes, aquí volvemos a resaltar la palabra piedra, porque si tú crees, si tú y yo creemos, aquellos por los que oramos, que tienen ese corazón de piedra, veremos la gloria de Dios sobre sus vidas, porque es Él el que quita esas piedras, esos corazones de piedra. Entonces quitaron la piedra de donde se había sido muerta, porque solo una palabra suya basta para que cambie todo. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya sabemos que ese significado bíblico de la piedra es para hablar de aquellos que tienen ese corazón en una condición extrema de insensibilidad. La hermanita Eriquita oraba por esa insensibilidad. Yo decía, wow, Señor, esta palabra era para hoy. Y esa cerrazón que tiene de corazón y de entendimiento las personas, pero una palabra de Cristo, una palabra de su misericordia basta para que esas piedras sean removidas y se convierten en corazones de piedra, sensibles a Él. Vemos también en este pasaje el hermoso hecho de que Jesús iba a tener ese poder, esa autoridad para quitar esos corazones de piedra y darnos uno lleno de vida, uno de carne, sensible a Él. Jesús quería y sigue queriendo y lo seguirá haciendo, quitar esos corazones de piedra que antes nos decía arriba en Juan 2:25. ¿Por qué? Porque como dice Jeremías 17:9, que no lo tienen en pantalla, engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Ya sabemos que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. El ser humano por sí mismo no va a buscar al Señor, no puede. Ellos no pueden, porque están duros, están insensibles, tienen cerrado el entendimiento.
necesitan de la misericordia del Señor. Por eso necesitamos en este tiempo ser espirituales y ser guiados por el Espíritu Santo y dejarle que nos guíe, que lo guíe todo y lo orqueste todo para poder servirle diligentemente y alejarnos de contristar al Espíritu Santo, hermanos, para que Él pueda venir a nosotros y podamos ser portadores de su gloria y de su gracia, como lo era Jesús, porque Jesús era hijo de hombre, hijo de Dios, pero vino como hombre a mostrarnos que sí se podía, porque como dice Juan 3:2, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y si Dios está con nosotros, hermanos, tú y yo podemos hacer esas señales. Si el Señor está con nosotros, y por eso el Señor está derramando de una forma sobrenatural en este tiempo su Santo Espíritu sobre nosotros. Porque como dice por allá en Marcos 16, 17 y 18, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beberán cosa mortífera no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero este es el tiempo del Pentecostés, un nuevo Pentecostés. El Señor ya lo prometió, lo está hablando desde el viernes pasado, que lenguas repartidas de fuego van a ser derramadas sobre nosotros para que estas señales nos sigan. Volviendo al pasaje, vemos aquí, como dice en el versículo 42, yo sabía que siempre me oyes. Vamos al versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Por eso nosotros abrimos nuestras bocas y damos testimonio de que vamos a orar, de que vamos a clamar a Dios, para que ellos crean que Dios nos ha enviado, como envió a Jesús, y que es Él el que hace la obra, para que no le atribuyan el mérito a otro. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Nosotros podemos decir, Lázaro, levántate, a estos muertos que no saben que están muertos. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda. Aquí vemos cómo en Lázaro el Señor también estaba mostrando cómo nosotros íbamos a ser desatados de la muerte, liberados del pecado. Y el rostro envuelto en su sudario, Jesús le dijo desatarle y dejar ir, porque una vez que el Señor nos levanta de los muertos, nos desata de toda ligadura de la muerte y del pecado, nos traslada al reino. El Señor Dios Padre nos traslada al reino de su amado Jesucristo. Aquí es donde empieza el complot para matar a Jesús. Vamos a ver hasta dónde puedo parar para luego continuar. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañarle a María y vieron a Jesús, creyeron en él, hermanos. Este pasaje también hay que resaltarlo, porque viendo, el que no conoce a Dios tiene que ver para creer. Parece mentira, pero es así. Y son esas señales las que hacen que crean. Porque creyeron, porque esas señales eran las que había prometido. Era su potestad sobre la muerte, la de resucitar a un muerto, resucitar a los muertos. Lázaro era una muerte física, pero nosotros ahora hablamos de una muerte espiritual. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Estaban todos sorprendidos porque dijo, uy, esto ya no es normal, que levante un muerto. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Eso, hermano, es lo que el mundo tiene que ver. Que en nosotros y a través de nosotros están esas señales de Dios para que el mundo cree y le vea. Si le dejamos así, todos creerán y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada de nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino porque era el sumo sacerdote que aquel año había profetizado que Jesús había de morir por la nación. Él ya sabía, y no solamente por la nación, sino para congregar, como dice en el versículo 32, en uno. Nosotros somos uno en Él, hermanos, y junto con el Padre, uno a través de Él. Uno, dice,
y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. El Señor nos agrupa en Él. Así que desde aquel día acordaron de matarle, porque decían, wow, verdaderamente este es el Cristo. Así que, por lo tanto, Jesús ya no andaba tan abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, una ciudad llamada Efraín, y allí se quedó con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarle. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban los unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Estaban allí como esperándolo. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase. ¿Para qué? Para que lo prendiese. Hermanos, nosotros, fíjense cómo ellos lo querían prender antes, pero no había llegado su hora. Y aquí es donde vemos el título, porque somos salvos para servir a Dios. El Señor lo guardó. Siempre quisieron prender a Jesús, pero hasta que llegara la hora, porque quien lo iba a disponer era Dios Padre. Siempre Dios lo salvó. A Jesús lo fue salvando hasta que llegara su verdadera hora, hasta que llegara su hora. Y aquí nos vamos a quedar porque ya son las 7 y ahí vamos a entrar a otro tema que está muy bueno. Y aquí me voy a tener que extender un poco más. Entonces yo voy a parar aquí y nos quedamos aquí para ya la próxima vez seguimos con la segunda parte de Salvos para servir a Dios. Ya para la próxima seguimos con la segunda parte de esta primera parte. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu poder, Señor, por la manifestación de tu poder a través de Jesucristo, Señor. Sigue tú, Señor, sacando toda dureza de nuestros corazones, Señor, para que derrames tu Santo Espíritu, Señor. Porque este es el tiempo que tú has establecido, que tu Santo Espíritu sea derramado sobre la faz de la tierra, sobre tus amados hijos, tus escogidos, tus llamados, porque tú nos has salvado a todos nosotros para servirte a ti, Señor, para glorificar y bendecir tu santo nombre, Señor, para exaltarte, para servirte por sobre todas las cosas, Señor. Por eso te damos la gloria y la honra, Señor. Por eso te pedimos que tu misericordia siga, Señor, alcanzando esas vidas, Señor. Y que con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, extiende tu mano sobre nosotros para que muchos crean y tiemblen ante tu presencia y vean que tú eres el único Dios vivo y verdadero, Señor. El que sana, el que salva, el que resucita a los muertos, Señor. El que da vida eterna, el que desata las ligaduras, la opresión, el que echa fuera a los demonios, Señor. El que saca toda la tristeza de nuestras vidas, el que convierte nuestro lamento en danza, Señor. Tú sacaste el cilicio, Señor, lo convertiste en gozo, en alegría, en danza, Señor. Por eso podemos ahora cantar, aleluya, aleluya. Cristo vive en mi vida, tú vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Somos tus hijos, Señor. Sigue derramando tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor, para que seamos llamados hijos de Dios, Señor, y para que muchos corazones, Señor, sean quitadas esas piedras, Señor, esos corazones de piedra, y tú des corazones de carne sensibles a ti, Señor, porque tú nos sensibilizas a escucharte a ti, a entender que sin ti no somos nada, que fuera de ti nada podemos, Señor. Gracias por esta palabra tan hermosa. Gracias, Cristo. Gracias por haberte hecho carne, por haber venido al mundo, por salvarnos y por darnos el ejemplo de la fe, del amor, de la mansedumbre, del obedecer al Padre sobre todas las cosas, para que tu Santo Espíritu se manifieste, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás sacando de nosotros todo aquello que es de estorbo, Señor, para poder usar al pueblo que no era tu pueblo, que ahora es tu pueblo, Señor, en ese sacerdocio al que hemos sido llamados como embajadores tuyos, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por esta palabra. Te bendecimos y te glorificamos. Y gracias aún por el privilegio, Jesús, de poder pronunciar tu nombre con libertad y de poder clamar por medio del Espíritu, Abba, Padre. Gracias, Señor. Bendice esta palabra, Señor, que corra como ríos de agua de vida, Señor. Que traiga aquello para lo que tú la has traído con la gracia con la que la has enviado, Señor. En el glorioso nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por siempre y para siempre, Señor. Amén. Te damos gracias, Padre. Gracias.
Gracias porque